del tutorial anterior teníamos teníamos un personaje que estaba ubicado en el escenario y este personaje tiene movimiento y pero de animación interna. Yo no lo podía controlar en el mundo. También teníamos unas plataformas que se movían. Acá yo les puse estos puntos para identificar de dónde hasta dónde se mueven. Simplemente unos puntos. Y acá lo mismo para la posición horizontal. Entonces teníamos este comportamiento. Entonces hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que este personaje primero salte. Luego cuando salte, entonces vamos a controlar que se desplace. Y vamos a ir viendo cómo se hace todo eso. Entonces, para poder hacer eso necesitamos programación. Entonces vamos a ir al proyecto, en la carpeta del héroe, y crear un nuevo script de C Sharp. Se va a llamar Player Controller. Entonces el Player Controller, si lo abrimos, vamos a ver que tiene el siguiente, como cualquier script de C Sharp, de Unity, tiene Start y Update. Entonces primero vamos a hacer una lista de, de propiedades que debe cumplir el héroe. Entonces la primera es que para poder saltar necesita un valor que le indique cuánto va a saltar. Entonces eso lo vamos a llamar altura, altura, salto. Y es de tipo float. Luego vamos a necesitar una, bueno, primero una altura del salto y algo muy importante, como el salto tiene que ver con la física del personaje, los personajes internamente tienen una propiedad que se llama rigid body. La podemos recordar si seleccionamos el personaje, vamos a ver que tenemos un rigid body 2D. Entonces ese rigid body lo podemos referenciar por programación. Entonces lo vamos a poner privado porque no lo necesitamos modificar desde el editor de Unity y se va a llamar rigid body 2D y le voy a poner que se llame RB, rigid body. Y por el momento con esto ya podemos arrancar a que el personaje se mueva. Entonces el personaje se va a mover y para eso necesitamos primero asignar el rigid body. Entonces el rigid body se asigna con el siguiente comando. Entonces le decimos get component. Entonces el get component me va a decir que le va a pasar, que va a buscar un componente. ¿Cuál componente? El rigid body 2D. Y finalmente ponemos los paréntesis. Entonces esto lo que le está preguntando a Unity es que le dé el componente rigid body y lo va a buscar en el elemento al cual le vamos a agregar este script. Recuerden que Unity funciona agregando componentes. Por ejemplo, estos serían componentes del personaje en este momento, pero vamos a agregar un script como uno de los componentes. Lo vamos a hacer de una vez. Entonces ahí ya le asigné el script. Entonces vengo acá, tengo cambios pendientes por grabar, pero apenas grabo veo que se está actualizando y apenas se actualiza entonces ya tengo un valor de salto. Ese valor de salto lo voy a poner en 15 y tengo que hacer un ajuste importante y es en las propiedades del rigid body. Entonces le voy a decir que la escala de la gravedad es 5 y ahorita necesitamos otro valor que es el freeze rotation. Todavía no lo vamos a modificar, pero entonces vamos a ver si esto tiene algún efecto. Entonces tenemos todavía
que programar, porque aquí simplemente asignamos a la variable RB la referencia al rigid body del personaje. Entonces vamos a utilizar un condicional para preguntar al input. El input traduce, eh, input es entrada, en este caso la entrada del teclado. Entonces input va a ser, lo vamos a decir key get key, o sea que me dé la tecla presionada. Vamos a decirle que es la que tiene el código, tecla con el código de barra espaciadora. Y finalmente, entonces en el contenido del, del if, entonces le vamos a decir que al rigid body la velocidad la va a asignar un nuevo vector 2D que va a tener 0 en X y voy a asignarle el valor de la altura del salto en Y. Entonces, si vemos esto, el personaje está, si yo muevo el espacio, salta y ya cumplimos con esa primera parte. Entonces, igual lo voy a hacer para, para que se pueda mover. Entonces, para que se pueda mover, necesitamos un valor, un nuevo valor, que se llama, vamos a ponerle public float velocidad de movimiento. Y esa velocidad de movimiento entonces la voy a configurar, compila el script, entonces le vamos a decir 5. Con esa velocidad todavía no puedo hacer nada. El personaje salta, pero no se mueve. ¿Cómo logro que se mueva? Entonces vengo acá y entonces creo una nueva condición. Le pregunto al input por el get key, y el get key entonces le voy a preguntar por el código de la tecla adelante o atrás. Entonces primero vamos a ver una condición con solo adelante, pero los juegos pueden tener que la tecla adelante se mueve, pero también la tecla, por ejemplo, D me sirve para mover hacia adelante el personaje. Entonces vamos a ver cómo se puede solucionar eso. Entonces primero getCode y array left right arrow. Right arrow significa la tecla hacia adelante. Y si presiono la tecla de adelante, entonces yo lo que le voy a hacer al rigid body, la velocidad, le voy a asignar un nuevo vector 2 con el movimiento, velocidad del movimiento en X, y en Y la dejo en 0. Entonces vamos a ver eso qué resultado tiene con el personaje. Entonces si yo le doy hacia la derecha, entonces veo que, pero miren lo que le pasó al personaje, empieza a rodar. ¿Cómo se soluciona? Muy fácil eso. Entonces con la propiedad que les decía ahorita, freeze rotation. Entonces lo que hace eso es que congela la rotación, y entonces acá ya él cae completo. Bueno, entonces todavía funciona un poco raro. Miren que el salto tiene un problema, y es que yo puedo saltar muchas veces. Entonces vamos a solucionar ciertos detalles. Entonces, primero, para que el personaje camine hacia la izquierda, entonces left arrow, y simplemente le decimos que la velocidad no sea positiva sino negativa. Entonces el resultado inmediato que tiene esto es que ya podemos tener un personaje que se mueve adelante y hacia atrás,
y salta. Todavía miren que él puede saltar varias veces y el movimiento todavía tiene problemas. Entonces para ajustar un poco más el personaje, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si yo salto, voy a conservar en X la velocidad. Entonces, ¿cómo sé cuál es la velocidad? Entonces el rigid body cumple con esa tarea. Entonces le pregunto, rigid body velocity, deme la componente en X. Y lo mismo hago para el movimiento de acá. Entonces rigid body velocity, deme su posición en Y. Y acá también rigid body velocity, deme la posición en Y. Entonces ya casi estamos terminando esta primera parte. Le damos play y vamos a ver que el personaje empieza a tener un comportamiento mejor. Ya se mueve, pero entonces miren que cuando va hacia atrás va como en reversa y no se voltea. Entonces eso también empieza a molestar. Entonces, ¿cómo se soluciona? Es bastante fácil. Simplemente llegamos y el rigid body tiene internamente algo que se llama un transform. Y un transform que lo que le va a decir es eh, la, la posición, pero en este caso necesitamos la escala. Es la escala cuando yo eh, escalo negativamente a un elemento, esa escala negativa se conoce como un flip horizontal o un flip vertical. Es decir, que queda el elemento mirando hacia el, el sitio opuesto original. Esto les funciona siempre y cuando la escala sea 1. ¿Cómo así que la escala sea 1? Miren esa propiedad del personaje, todo está en 1. Si le aparece un valor como 1.5 o algo diferente de 1, quiere decir que cuando usted puso el personaje, lo escaló con las herramientas de acá. Esa es una mala práctica y se va a ver reflejada en este tema de movimiento. Entonces, cuando él va hacia la derecha, la escala es 1, pero si va hacia la izquierda, la escala es -1. Entonces, vamos a ver el resultado que trae esto el elemento. Entonces, miren que acá ya con solo ese cambio ya se ve que el personaje anda hacia adelante, salta. Digamos que con esto se puede probar el juego. Quedamos pendientes de cómo se podría hacer para controlar el salto infinito del personaje. Pero como les digo, todavía esto no es tan importante.